אפשר לתקן. La emuná, que es la primera mitzvah de los 10 mandamientos, ahora toca la segunda mitzvah. Entonces vamos a ver cómo la describe el Sefer HaChinuch. Dice así, mitzvah Chaf Vav. Shelo na'amin elokut o elout bilti Hashem levado. La mitzvah es que no tengamos emuná en ningún otro Dios. Shelo na'amin Elohim zulatei Hashem itbarach levado. El segundo mandamiento, la segunda mitzvah de los 10 mandamientos es que no tengamos emuná, no creamos en ningún otro Dios aparte de Hashem. Sheneimá, como dice el pasuk, lo yelecha Elohim acherim al panay. ¿Qué quiere decir esta mitzvah? Explica el Sefer HaChinuch upirusho, shelo ta'amin Eloa acher zurati. De Kataba Ramban, el Ramban lo explica así, lo timtza leolam, nunca en la Torá vas a encontrar sheyomar hakatuv Elohim acherim, esa expresión, otros dioses, rak al emunat alev. Aval a la asiyah, respecto a hacer, ya vamos a ver a qué se refiere, lo yomar leolam, nunca diría lo ta'aseh Elohim acherim. Si estuviera hablando de una acción activa de hacer algo, no lo llamaría no hagas otros dioses. Kilotipol belashon asiyah, porque no corresponde en el lenguaje de hacer ajerim. La palabra ajerim no corresponde. ¿Qué quiere decir? El Ramban está explicando lo siguiente, y lo cita acá el Sefer HaChinuch. Cuando nosotros no podemos decir, Hashem no puede, la Torá no va a decir, no hagas otros dioses, como si fuera que se pueden hacer. No existe hacer dioses, ¿no? Un dios no es algo que uno lo hace. Entonces no se puede decir, no hagas un ídolo. Existe, por ejemplo, la prohibición de no hacer un pesel, no hacer una estatua a la cual la gente la va a usar como idolatría. Se puede hablar de la acción respecto al pesel, no se puede hablar de la acción respecto a Elohim acherim, porque no corresponde decir no hagas otros dioses, porque de ahí se podría entender de que es algo que se puede hacer. Entonces, lotipol belashon asiyah no existe en el lenguaje de hacer acherim, como hacer otros dioses. Esa es la deducción que hace acá el Ramban, y el Sefer HaChinuch dice veyafe dikdek. Esta deducción es correcta, es buena. Zichrono libraja. La deducción que hace el Ramban, Zichrono libraja, es correcta. Divrei pi jajam gen. Las palabras que salieron de la boca del jajam tienen gracia, son correctas. Entonces vamos a ver más adelante en las siguientes mitzvot. Hay 4 mitzvot acá en las mitzvot siguientes que hablan de la idolatría. No es solamente esta mitzvah. Hay distintas mitzvot que el Rambam y el Sefer HaChinuch, que va detrás de su forma de contar las mitzvot, lo sigue. Es decir, hay distintas mitzvot que están relacionadas con el tema de la prohibición de hacer idolatría. Cada una tiene su hidush, tiene su aspecto especial. Hay otros que los cuentan a todas las mitzvot como una. Pero en verdad el Rambam y el Sefer HaChinuch los separa. Entonces vamos a tener que estudiar presentación cada una de ellas. Pero la mitzvah principal, la que está hablando acá, no es la prohibición de hacer un ídolo, ni siquiera la prohibición de, por ejemplo, arrodillarse frente a un ídolo, el hacer una acción activa en relación a esa idolatría. Esos son mitzvot que están después. Acá está hablando de la mitzvah de simplemente sentirlo, pensarlo. El hecho que una persona internamente sienta o piense que hay un Dios, hay un poder que es independiente de Hashem, eso en sí mismo es lo que está prohibiendo acá la Torá. Ese es el segundo mandamiento. Eso está prohibido. Todo lo que es la parte activa de hacer avodah zará son mitzvot que están separadas. Entonces eso quiere decir que la mitzvah misma, el isur mismo, la base de la prohibición, está incluso antes de hacer algo práctico por esto, es el hecho mismo de creerlo. Entonces, ¿en qué consiste la mitzvah? El Rambam, cuando empieza sus halajot de avodah zará, dice que los primeros idólatras eran en la época de Enosh. Enosh fue el primer idólatra en la historia. Y en su generación, la avodah zará no era una avodah zará que tomaban una estatua y simplemente creían que era un dios. Los primeros idólatras creían en Dios. Creían en el Creador. De hecho, era casi imposible que no lo hagan, porque era muy pronto después de la creación del mundo. Eran nietos de Adam Rishon. Claramente no existía no creer en la creación del mundo, no creer en Hashem. Simplemente el error que tuvo Enosh y su generación, y algunos de su generación, era el creer que es correcto darle kavod a los intermediarios que Hashem designó
para distintas labores en el mundo. Por ejemplo, las estrellas. Hashem creó las estrellas tienen una cierta función en el mundo. Entonces estos primeros idólatras creían que era correcto darles kavod, hacerles un servicio a estos astros, porque al fin de cuentas son como ministros, representantes o algo así de Hashem. Entonces el error no era tan loco o tan extremo como nosotros lo percibimos hoy día. Cuando nosotros vemos una persona que toma una estatua y dice, este es mi Dios, lo vemos como, ¿qué le pasa? Pero en verdad la primera idolatría no era tan extrema. Era una idolatría que aceptaba a Hashem, solamente le atribuía fuerzas, y por lo tanto kavod, a estos intermediarios. Es decir, como si fuera que estos intermediarios tienen un cierto nivel de libertad de hacer cosas, y por eso merecen kavod. Claramente cuando se le da kavod a alguien, es porque hizo algo. Cuando nosotros le damos kavod a una persona, es porque entendemos que hizo algo valioso. No es solamente una máquina, no le vamos a dar kavod a una máquina, ¿cierto? Que alguien la fabricó, porque entendemos que la máquina no hizo nada, no merece kavod. Entonces, estos primeros idólatras pensaban que no eran solamente como máquinas, que Hashem creó una máquina que es la estrella, que tiene una cierta influencia en el mundo, sino que pensaban que tenía un cierto de autoridad, de poder, y por eso merecían kavod, lo cual es un grave error, obviamente. Eso es idolatría y está estrictamente prohibido. Es decir, el creer que hay poderes en el mundo que van por más allá de Hashem, incluso que sean poderes que Hashem mismo los atribuyó, se los permitió, esa es la primera idolatría, que también es algo que está extremadamente equivocado y absolutamente prohibido. Esa es en el fondo la mitzvah esta, y decimos, incluso que la persona no haga algo práctico en base a esta emuná, no necesariamente va a manifestar su kavod de alguna manera activa o atribuirle fuerza a estas cosas de una forma demostrativa. Simplemente el hecho de que él internamente lo crea ya está pasando por el isur. Entonces estas dos mitzvot que estudiamos hasta ahora son los dos mandamientos que enseñó directamente al pueblo judío. Mipi agvugá shamanu. Los dos primeros mandamientos se escucharon directamente de Hashem. Los otros 8 fueron con el intermediario de Moshe Rabbeinu. ¿Por qué? Porque los primeros 2 mandamientos en el fondo son toda la Torá. Los 2 primeros mandamientos incluyen todos los mitzvot y todas las cosas que hay en nuestra obligación en este mundo. Porque cada vez que una persona hace lo correcto, en el fondo es porque está manifestando emuná. Y cada vez que una persona no hace lo correcto, de alguna manera le está atribuyendo una realidad, una existencia, un poder a cosas que son fuera de Hashem. Obviamente que no podemos decir que es idolatría, pero la verdad es que cada vez que una persona hace una verá, la idea, digamos, la filosofía del Yetzer Hara es que, como que si fuera que Hashem no te está viendo ahora, como si hay cosas que pasan así nomás, o cosas que tienen una realidad propia, una existencia personal, cuando en verdad sabemos que no es así. Sabemos que toda la realidad que existe es por Hashem. Entonces, cualquier tentación que uno se deje llevar en algún nivel tiene este elemento de idolatría, en el sentido de que le estamos dando como una realidad independiente a algo, como si fuera desconectado de Hashem. Si la persona estuviera 100% consciente y presente de que todo lo que hay es Hashem, entonces no podría ser nunca una verdad. Entonces por eso es que el sí y el no, es decir, la emuná por un lado y la avodah zará por el otro, son 2 lados de la misma moneda, que los 2 nos enseñan en la emuná que todo es Hashem, Hashem Echad. Hashem Echad no solamente en el sentido de que no hay otro Dios, sino que no hay nada más que no sea Él. Esa es la mitzvah, esta segunda mitzvah, el segundo mandamiento. Después, los otros mandamientos ya son derivados de esto. En el fondo no es necesario que Hashem se los diga, se los enseñe al pueblo judío directamente, porque son todas ramas de estas 2 bases, que son el sí, el no, lo prohibido y lo que es mitzvah, que son la raíz de todas las mitzvot. La verdad es que, como va a decir acá el Sefer HaChinuch a continuación, esta mitzvah, la prohibición de hacer idolatría, recae también sobre el Goim. Es una de las 7 mitzvot, Bnei Noach. No es solamente para judíos. Todo el mundo tiene que tener emuná en Hashem y todos no pueden hacer idolatría. Pero de todas maneras hay diferencias. Es decir, el nivel de exigencia que se le pide a un yehudí es diferente, es más alto de lo que se le pide a un goy. Uno de los ejemplos que está en discusión es el ejemplo de Shituf, justamente el punto de que estamos hablando. Es decir, ¿qué pasa si una persona tiene emuná en Hashem, pero al mismo tiempo cree que hay otras cosas que tienen fuerza en el mundo? Hace Shituf, hace como si fuera asocia a Hashem y otras fuerzas más. Entonces, respecto a Goim, hay discusión si eso se llama idolatría o no. Pero respecto a un yehudí, claramente eso es
absolutamente contrario a la Torá, es prohibido, seguro que es idolatría, porque eso es todo el concepto de la mitzvah, como estudiamos, entender que no hay ninguna fuerza más allá de Hashem. Cuando el pasuk dice, Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad, se podría entrar a deducir que el Shema Israel, es decir, ustedes Israel, no se conformen con la prohibición de idolatría popular, de no tomar una estatua y creer que es el Dios, sino que lo que yo les exijo a ustedes, dice Hashem, es que Hashem Echad, que entiendan y que internalicen que Hashem es uno, lo cual implica que no hay ninguna fuerza, ningún poder que pase en el mundo que no sea por Él. Es decir, cada cosa que pasa, cada dificultad, cada problema, cada tentación, en el fondo es un desafío. No es un problema, no es una dificultad, las cosas no pasan porque sí. Todo está planificado, todo está controlado, todo está diseñado y con ashgajá constante para llevarnos a nosotros al propósito de la vida, que es ser mejores, acercarnos a Él. Nunca pasan cosas como accidentes, nunca hay obstáculos en la vida. Todas las cosas son nisionot, son desafíos, pueden ser oportunidades, pero de todas maneras siempre el objetivo es el mismo, el objetivo es uno. Cuando nosotros nos desviamos, empezamos a sentir de que esto me está distrayendo, esto es una dificultad, esto me molesta. Si no tuviera este problema, podría estudiar mejor. Eso es una expresión equivocada. Más o menos, si no tuviera este problema, podría estudiar mejor. ¿Quién te puso este problema? ¿Y quién te dijo estudiar? Hashem. Hashem dijo todo. Todo viene de la misma fuente. Entonces no lo veas como una interrupción a tu meta. Tú quieres estudiar y resulta que esto te está distrayendo. No, es todo lo mismo. Esto es parte del mismo escenario. El mismo que te dijo estudiar Torah es el que te puso este obstáculo. Es decir, esto es lo que te hace bien, esto es lo que te va a desarrollar, esta es la forma que te vas a acercar a Él de mejor. Eso es obviamente un desafío difícil, no es fácil tener ese nivel de emuná y entender que no existe nada más que Él, porque Hashem justamente creó un mundo en el cual es difícil, hay esterpanim, Hashem se oculta, Hashem nos hace de alguna manera creer que hay cosas que pasan y no están bajo su control, Haz de Jalila. Es decir, Hashem mismo hizo la dificultad de tener esta emuná, y es parte justamente del desafío que tenemos. Nosotros tenemos que superar este Esther Panim, esta confusión que pareciera estar pasando, y llegar a esta convicción de que en verdad todo está manejado por Hashem y que Hashem es Had. Seguimos con las palabras del Sefer HaChinuch. Vezot mitzvahi, Aikar Agadol, esta mitzvah es el principio más grande, Shebatorah, Shakol, Talui, Alav. Un poco lo que decíamos. Podríamos pensar de que la mitzvah no hacer idolatría ya no es tan relevante hoy en día. ¿Quién hace idolatría? Hay muy poca gente que hace idolatría mamash. Seguro un judío. ¿Cuántos judíos hacen idolatría? Pero acá dice que no. Acá si vemos que esta mitzvah es Likar Agadol, quiere decir que es un principio que nos tiene que hacer un impacto a la vida de todos. Como Shamuz dijo, una persona que cree en algún nivel en la Avodah Zarah es como si fuera que está negando toda la Torah. Cualquier persona que reciba sobre sí mismo algo, alguna fuerza, algún Eloah, fuera de Hashem, es decir, si una persona toma la idolatría y la idealiza igual como los creyentes de esa idolatría lo hacen, כלומר, כדרך שעובדים אותו המאמינים בו, o אפילו שלא כדרך עבודתו. ¿O qué pasa si una persona hace la Avodah Zarah no de la forma de la cual los que creen en ese ídolo lo hacen? Pero יעבדנו בארבע עבודות ידועות, hay 4 formas que está prohibido hacer idolatría, que son universales. Es decir, cada Avodah Zarah, los creyentes de cada Avodah Zarah inventaron cuál es la forma de servir a ese Dios. Eso está prohibido. Pero si una persona no hace ese mismo método que inventaron los creyentes de esa idolatría, sino que la forma que él hace la idolatría es con estas 4 cosas, que son She'en, Zibuach, Vekitur, Venisuch, Vishtachavá, esas son las 4 cosas que están prohibidas universalmente por cualquier tipo de Avodah Zarah. Zibuach es hacer un tipo de korban, Kitur es hacer un tipo de ktoret, Nisuch es cuando se vierte vino frente al ídolo, y Vishtachavá es arrodillarse. Entonces, Avar, Allo y Eleja. Cualquier persona que haga cualquiera de estas 4 cosas a cualquier tipo de ídolo, o no sea una de estas 4 cosas, pero sea la forma común que los creyentes de ese ídolo
acostumbran a hacer esa avodah zará, entonces está pasando por este lado. Eso es en el fondo la idea. Eso lo vamos a estudiar en las próximas mitzvot, porque las próximas mitzvot que hablan de los detalles de la avodah zará nos van a enseñar cómo sería la avodah zará en sí y obviamente qué podemos aprender de eso. Pero de todas maneras, acá es cuando dice Bezot mitzvah y Michlal Asheva mitzvot shenitztavu kol bnei haolam bichlalan. Esta mitzvah es la mitzvah que todos los seres humanos tienen sobre ellos en general, a pesar de que hay algunas diferencias, bapratim, en los detalles, Ben Israel, Leshar, Amumot. En la Masejet Avodah Zará es donde se explican todas las diferencias. Entonces, como vamos a ver más a continuación, la forma que está prohibido hacer Avodah Zará, sobre la cual se pasa el lav, es decir, a isquilá incluso, por hacer idolatría, es solamente si se hizo con una de estas 4 formas que mencionamos, que son las clásicas, las universales, o cuando se hizo la Avodah Zará de la forma que los creyentes de ese ídolo lo corresponden. A propósito, los Dayanim, en la época del Beit Din, tenían que saber exactamente cómo se trabaja cada ídolo, para saber si aparece un caso de alguien que hizo Avodah Zará de la forma particular que se sirve a uno de los ídolos, tenían que saber si lo hizo de la forma, entre comillas, correcta o no, para saber si estaba Hayab Skilá. Pero hoy en día eso ya no lo necesitamos tanto, pero sí tenemos que tomar la enseñanza de la mitzvah para nosotros. La mitzvah, entonces, como dijimos, es tratar de internalizar, incluso que no se haga nada práctico, pero cualquier persona que está preocupado o distraído por las cosas que pasan en la vida y le cuesta ver que todo viene de Hashem, en el fondo, sin obviamente darle la misma gravedad que a Avodah Zará, por supuesto que no, pero de todas maneras tienen la misma raíz. De ahí surge esa dificultad y ese es el trabajo que hay que hacer. La mitzvah, los 10 mandamientos, son todos mitzvot que están hayav mitah. Todos tienen pena de muerte si se hacen de la forma, digamos, la forma real de esa verá. Pero de todas maneras incluyen muchos, lo que podríamos llamar toladot, es decir, muchos derivados que son en niveles menos graves, pero mantienen el mismo concepto. Por eso es que son 10 mandamientos que incluyen, digamos, resumen toda la Torá. Igual como, por ejemplo, vamos a estudiar el mandamiento de no robar. Pero de todas maneras, cuando la Torá dice no robar en los 10 mandamientos, se refiere a no robar a una persona, es decir, a raptar a alguien. Porque si no, no tendría pena de muerte. Y para que esté dentro de los mandamientos, tienen que ser los casos más graves. Pero de todas maneras, de ese mandamiento podemos derivar y aprender también robos normales. Entonces, lo mismo digo acá. A pesar de que la Torá está hablando de hacer Avodah Zará y se refiere a hacerlo con estas 4 formas o de la forma clásica de cada Avodah Zará, y solo ahí es cuando está Hayab Mitah, pero de todas maneras podemos aprender de ahí el concepto que nos enseña a cada una de nuestras actitudes en el día a día de aceptar e internalizar que Hashem maneja todo. Me preguntan acá en el chat cómo nosotros hacemos cuando hacemos Avodat Hashem, cómo podemos hacer estas mismas cosas que los idólatras tienen prohibido hacer con sus ídolos, estas idolatrías. Supongo que la respuesta es que es al revés. Cuando nosotros hacemos Avodat Hashem y la hacemos con Zibuach, Nisuch y todas esas cosas, entonces los idólatras nos copiaron, entonces por eso es que no lo podemos hacer con eso, está prohibido hacerlo en esas cosas, pero no por eso vamos a dejar de hacerlo con Hashem, si nosotros somos los originales, digamos. Pero de todas maneras, el trabajo entonces que tenemos que hacer es tratar de estar conscientes y no perder esta conciencia de que todo viene de Hashem. Un ejemplo de esto. La Gemara dice que una persona que se enoja, que ilu yebeineja, que ilu obed avodah zará. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Entonces la verdad es que no está hablando de cualquier enojo. La Gemara dice que está hablando de un enojo en el cual la persona shover kelim behamató. Una persona que es capaz de romper cosas cuando está enojado. Dice la Gemara, tienes que verlo como si fuera que está haciendo idolatría. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el enojo con la idolatría? Según lo que estudiamos, se entiende. Porque si nosotros definimos la idolatría como la creencia de que hay fuerzas, hay cosas que pasan sin el control de Hashem, entonces, en el fondo, eso es lo que provoca que una persona se enoje.
¿Qué es lo que significa enojarse? Enojarse significa que una persona no acepta lo que está pasando. Y no lo acepta hasta el punto de que pierde control de sí mismo, porque obviamente romper tus cosas no tiene mucho sentido. Cuando una persona se enoja y empieza a romper cosas, obviamente es porque perdió control, está haciendo algo absolutamente ilógico. Frustración muy alto por no aceptar lo que está pasando. Pero obviamente eso es justamente el tema de la Avodah Zará. El tema de la Avodah Zará es darle como si fuera vida propia a las circunstancias de la vida. Como si fuera que tienen las cosas podrían ser distintas. Pero una persona que tiene emuná sabe que las cosas no podrían ser distintas. Todo lo que pasa está controlado. Todo lo que pasa viene de Hashem. Entonces, ¿qué te enojas? Ahora, yo no digo que la forma de trabajar el enojo es reforzando la emuná. No creo que alcance. Una persona que tiene enojo tiene que trabajar el enojo. Solamente lo que quiero explicar es por qué se compara la reacción. Una persona que pierde control de sí mismo por el nivel de frustración que tiene por cosas que suceden, demuestra que le está dando como si fuera una autoridad a las cosas. El caso quizás más difícil de explicar es el caso que tiene que ver con otras personas. Es decir, si pasó algo que es, no sé, algo de la naturaleza, si se hace mucho calor o se hace mucho frío, quizás es más fácil entender de que Hashem lo hizo. Porque ¿quién decide si hace calor o hace frío? Hashem. Entonces ahí la persona lo acepta con más facilidad. Pero cuando la persona tiene que vivir una actitud negativa de otra persona, uno dice, bueno, pero existe el libre albedrío, ¿no? Hashem le dio libertad de acción a la gente. Entonces ahí nos cuesta mucho más aceptarlo. Porque yo digo, esto no lo hizo Hashem, tú decidiste. Y ahí es cuando las personas se enojan. Porque incluso una persona que tiene un nivel de emuná va a decir, yo tengo emuná de que Hashem maneja el mundo, pero Hashem también te dio a ti libre albedrío. Entonces, contrólate. Pero en verdad, a pesar de que es difícil de entender, pero en verdad también el libre albedrío de los otros está controlado por Hashem. Es decir, también si la persona tiene libre albedrío, estoy diciendo el malaj más simple y más aceptado, más pashut para entender este tema. También si nosotros decimos que las personas tienen libre albedrío, el hecho que ellos puedan hacer algo que afecte a otros es porque esos otros lo merecen. O por lo menos les hace bien. Es decir, el libre albedrío existe, pero Hashem lo limita cuando la decisión de esa persona no debería afectar al otro. Por eso es que cuando pasan cosas, el yehudí no va a decir, me pasó esto porque él decidió mal, o porque este es malo. Un yehudí siempre va a decir, tengo que hacer chubá, tengo que cambiar, tengo que entender que Hashem quiere de mí. No vamos a culpar a las personas que hicieron o que tomaron las malas decisiones. A pesar de que esas personas que tomaron las malas decisiones tienen responsabilidad, y quizás tienen que corregir o hacer chubá, pero es un tema aparte. También cuando una persona toma una mala decisión, la posibilidad que su mala decisión tiene de afectar a otros es solo porque Hashem quiso que eso suceda. Si no, Hashem los hubiera protegido. Por lo tanto, cuando esos otros reciben esa influencia, ese resultado, producto de las decisiones de otros, también tenemos que tener emuná y aceptarlo y no enojarnos. Ahora, de todas maneras, puede ser que una persona decida por su propio libre albedrío hacer algo para mejorar la situación. Yo no estoy diciendo que la emuná significa que tenemos que ser siempre pasivos. Ya que Hashem maneja el mundo y ya que Hashem decide cómo los otros, Hashem no permitiría que los otros me afecten sin que él lo quiera. Entonces, bueno, tengo que ser pasivo en la vida. Si alguien me quiere hacer daño, que me haga, porque igual Hashem lo decidió. Claramente que tampoco es a ese nivel, porque Hashem nos dio a nosotros también libre albedrío. Y quiere que nosotros hagamos cosas en esta vida. No vinimos a solamente vivir, vinimos a hacer. Entonces, si yo tengo un problema y puedo resolverlo, no voy a decir, bueno, Hashem quería que tenga un problema. Hashem quería que yo lo resuelva, porque por eso me dio la posibilidad de resolverlo. Una persona que tiene hambre no va a decir, bueno, Hashem quería que tenga hambre, así que me voy a morir de hambre. Seguro que va a ir a comer. De la misma manera, si alguien me está haciendo daño, yo puedo hacer que no me haga daño, muchas veces lo tengo que hacer. Pero no me voy a enojar, esa es la diferencia. Yo cuando puedo resolver la situación, cuando puedo mejorar lo que está pasando, tengo que hacerlo porque esa es mi responsabilidad, esa es la posibilidad que Hashem me dio. Pero al mismo tiempo voy a entender que todo este desafío, toda esta necesidad de actuar es porque Hashem lo decidió y Hashem quiere que yo enfrente esta situación. Entonces, obviamente, como dijimos, igual que la primera mitzvah, la mitzvah de emuná, también esta es una mitzvah de por vida. No es que uno la tiene o no la tiene. No es que uno ya superó este problema o no lo superó.
Todos estamos seguramente en algún nivel en el medio. La idea es seguir avanzando en esto cada vez más, tratando de estar cada vez más conscientes de la emuná, más conscientes de la Hashgacha, y cada vez más negando todas las fuerzas que parecen existir en el mundo. En los niveles más altos, obviamente, son cuando la persona ya tiene una claridad tan grande que está completamente pegado a Hashem. Aspiramos a llegar a eso, pero también si no estamos todavía ahí, estamos avanzando poco a poco, cada paso, cada nivel que avanzamos es muy valioso. Ok, gracias a todos. אפשר לתקן.